Quiero empezar hoy a hablarles acerca de algunas porciones del Evangelio de Mateo. Vamos a estar viendo este precioso Evangelio, este precioso libro de la Biblia, y que reflexionemos en algunas cosas que ya hemos escuchado, en otras que quizás todavía no hemos escuchado tanto, pero que aprendamos, que sigamos conociendo más del Señor. Escucha esto: el Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Son palabras del pastor y escritor John R. W. Stott. Voy a tomar una porción del Sermón del Monte, no las bienaventuranzas, sino del Sermón del Monte, y he estado hablando los domingos en la tarde de esto. Ahí he profundizado un poco más. Y sin embargo, siempre hay algo nuevo que tomar, que tener. Siempre hay algo que el Señor quiere refrescar en mi memoria, pero también algo que quiere afirmar en mi corazón y que yo lo tenga presente. Cuando somos jóvenes, todos nos hacemos una idea de cómo queremos que sea la persona con la que iniciemos una relación de noviazgo para luego, si el destino lo quiere, nos casemos. Eso de si el destino lo quiere es un agregado mío, ¿verdad? Usted sabe que el destino no rige absolutamente nada en nuestras vidas. El punto es que cuando eres adolescente, entrando ya casi a la juventud, los muchachos, las muchachas tienden a hacer una lista de las características que quieren que tenga la persona. Y quiero que sea así, y quiero que tenga esto, y no quiero que sea de esta forma. Y hacen una lista exhaustiva. Y entonces por eso tú ves a las muchachas haciendo una lista de 265 características que debe tener la persona con la que quieren compartir el resto de su vida. Y los hombres hacen una lista de 15 cosas que debe tener la persona con la que se quieren casar. Y obviamente con la que se casan no tiene ni la mitad. Pero así somos. Pienso que la naturaleza humana es así. Continuamente buscamos cómo queremos que sean los demás, pero muy rara vez pensamos en cómo esperan los demás que seamos nosotros. Y creo que, peor aún, rara vez nos ponemos realmente a reflexionar cómo espera Dios que yo actúe y que yo sea. ¿Por qué? Porque estamos más inmersos en pedir, pedir y pedir, que Dios haga un milagro, que Dios obre de determinada manera. Pero yo te lo he dicho en otras ocasiones, Dios está muy interesado en formar nuestro carácter como cristiano, y con carácter son las cualidades que nos distinguen como creyentes, que darle respuesta a todas mis oraciones. Entonces, hermano, el Sermón del Monte es precisamente eso. Es la respuesta a la pregunta: ¿qué espera Dios de mí? Ahí está. Y que yo lo pueda ver en esa dimensión. No solo es lo que Dios pudiera tener para mí, sino ¿qué espera Dios de mí como creyente? Es decir, es claro qué quiero yo de Dios. Quiero que me bendiga, quiero que me sane, quiero que esté conmigo, quiero que cuide a mis hijos, a mis nietos, quiero que cambie a mi esposo, quiero que no me meta en crisis económica, quiero, en fin, la lista es larguísima. Pero ¿qué quiere Dios de mí? Y eso, hermano, tiene también que importarnos tanto como lo que yo quisiera o lo que yo quiero que Dios haga en mi vida. Y entonces en el capítulo 5 de Mateo, abre ahí tu Biblia por favor, en los versículos del 13 al 16. Mateo 5 del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, hermanos, estas palabras que se registran en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo son conocidos como el Sermón del Monte, y todo
nace del versículo 1, porque en el versículo 1 dice, viniendo la multitud, subió al monte. Y desde ahí hizo una exposición preciosa, presentó su mensaje, seguramente con el fin de que fuera más fácil para sus oyentes escuchar lo que iba a decir. De este sermón, la mayoría conocen las bienaventuranzas. Es lo que más se conoce de esta porción. Y como lo dije, no voy a hablar de ello. Estoy ubicándome en los versículos del 13 al 16. En estos versículos, hermano, salta inmediatamente a la luz algo que dice que todo seguidor de Jesús, toda persona que dice creer en Jesús no es opcional, no es algo a futuro, es algo presente, es un hecho. Somos sal y somos luz en este mundo. Y realmente no es tan difícil comprender qué quiso decir Jesús. Lo difícil es comportarme y actuar en la dimensión que el Señor espera que yo lo haga. Sal y luz. Por eso dice, vosotros sois. No dice, vosotros seréis, o en nuestro lenguaje, ustedes llegarán a ser o ustedes serán. No, ya lo somos. Es un hecho. Es algo, hermano, que usted y yo tenemos que considerar como una realidad presente en mi vida día a día. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, hermano, si nos queda alguna duda, pensemos en la sal. La sal en aquel tiempo tenía un valor impresionante. De hecho, de ahí viene el término salario, porque a algunos soldados romanos se les pagaba con sal. Tenía un valor bastante alto. Ahora, sin embargo, lo que Jesús está tratando de decir es lo siguiente. Piensa en las características de la sal. La sal, hermano, entre otras cosas, da sabor, preserva, despierta sed y se puede utilizar como medio curativo. Esto es lo que debiéramos significar para otros, hermano, en cuanto a ser sal. Y tomo, hermano, esta parte de la sal en el aspecto de dar sabor. ¿Cuántos de ustedes, por alguna cuestión clínica, tienen que comer sin sal? ¿Hay alguien aquí que está comiendo sin sal? Bien, denle gracias a Dios. Hace poco platicaba con un pastor y le habían hecho un diagnóstico que, por cierto, gracias a Dios no era ese el diagnóstico así tan radical o tan drástico que él tenía, pero me dice, Jonathan, estuve comiendo días sin sal. Dice, es la cosa más horrorosa, más terrible que pueda experimentar el ser humano. Me dice, mira, nunca como papitas de esas Sabritas o de la marca que sea. Dice, y tenía un antojo, es terrible. Así es. Hermano, la sal da sabor, bien utilizado el cloruro de sodio nos da sabor. Y ahora tenemos sal de mar y tenemos sal del Himalaya, tenemos sal kosher, sal vegetal también hay ahora. O sea, hay infinidad de tipos de sal, ¿verdad? Que entre otras cosas usémosla con propiedad para no correr riesgos. Pero la sal, hermano, sin duda le da sabor a lo que comemos. Y sin ella, hermano, es decir, sin la sal, las cosas resultan terriblemente con un sabor espantoso, no lo queremos. Ahora, cuando Jesús dice, ustedes son la sal, está diciendo algo, ustedes son los que tienen que darle sabor a la vida de los demás. No es difícil entender eso, no tienes que ser un teólogo para concluirlo. Se trata que yo le dé sabor, un buen sabor a quienes me rodean, iniciando por mi familia, obviamente. La existencia de quienes están alrededor de mí debiera de verse en un estado de excelente sabor, de sazón extraordinaria. ¿Por qué? Porque me conocen, porque yo estoy allí. Fíjese la dimensión en la que está hablando Jesús. Nosotros podemos orar y decir, Señor, ven y bendice la vida de la persona y dale sabor a su corazón, dale sabor a su existencia. Y lo que Dios está diciendo, no, eso lo tienes que hacer tú.
Obviamente lo hace Él por medio de mí, Dios por medio de mí. Pero se supone, hermano, que donde yo estoy, yo, hermano, debiera ser una persona que está edificando, dignificando, dándole valor a la vida de los demás por ser quien soy, un hijo de Dios, un seguidor de Jesucristo. Tenemos, hermanos, que ser portadores de palabras y de actitudes que le den sabor a la existencia de quienes nos rodean. Que cuando ellos nos vean, que cuando ellos nos escuchen hablar, comprendan que la vida sí tiene sentido, que realmente Dios está presente, no está callado, que está actuando. La gente tiene que saber que Dios tiene planes, tiene propósitos, que no estamos sujetos al destino, sino que Dios tiene nuestra vida en sus manos y que todo lo que sucede a nuestro alrededor está bajo su control, su dominio y su autoridad. Por eso, hermano, yo tengo que entender que estoy para dar sabor. Y si es así, hermano, entonces escuche bien esto: yo debiera discutir menos, yo debiera exigir menos, yo debiera pensar mejor las cosas que voy a decir y cómo las voy a decir. Cuando yo iba al gimnasio tenía unos amigos que tenían creencias como todos los de este mundo. Pero una vez que llegué al gimnasio, estaban ellos platicando y uno le decía al otro pues que algo estaba pasando en la atmósfera del gimnasio. Y cuando llegué yo dije, pues ¿qué pasa? Me dice, ¿no sientes las vibras negativas, Jonathan? Y yo así como que, vibras negativas. Pues dije, es una bola de pecadores que querían sentir. No, no es cierto, no dije eso. O sea, sí, no, es que algo está pasando. Dicen, la vibra negativa está muy fuerte. Y yo, bueno, pues, qué bueno que esté muy fuerte. A lo mejor lo que estaba fuerte era el olor, ¿no? A gimnasio o algo así, ¿no? El caso es, hermano, que qué bueno que llegué después de eso. Sí, porque imagínese que llega usted y que te digan, nomás llegaste tú y se sintió pesado el ambiente. Qué feo sería eso, ¿no? No, hombre, ahí viene la secretaria esta, híjole, no, ni le digas, porque a esta la contrataron para que nos regañara a todos. O sea, y la verdad, hermanos, es que hay gente cristiana que en verdad genera un rechazo de los demás, porque en lugar de ser sal, está realmente trayéndole sin sabor, está trayendo amargura, está trayendo una serie de cosas que no se espera que traiga a la vida de los demás. Críticas, señalamientos, chismes, siempre molesta, siempre con el ceño fruncido la persona, siempre quejándose de todos los demás, quejándose de todas las cosas, siempre tratando de poner en su lugar a todos, diciéndoles. Hay gente, hermano, que tiene esa extraña costumbre de que alguien les encargó que nos dijeran todo lo malo que hacemos, o que está mal todo lo que hacemos. Yo no sé quién les dio ese ministerio, pero hermano, eso lejos de ayudar, ¿sabes qué, hermano? Deprime. Eso lejos, hermano, de bendecir mi vida, la sumerge en cierta incomodidad, hermano, en el decir, bueno, ¿y por qué viene y me dice esto? Tú y yo necesitamos realmente aportarle más a la gente, necesitamos enriquecer su vida, necesitamos, hermano, dignificarlos, necesitamos realmente alentarlos, necesitamos tener palabras que contribuyan a algo más grande que la situación que ellos están atravesando como personas. Quiero ponértelo así: tú y yo, con nuestra sola presencia, debemos ser la perfecta sazón para la vida de los demás. Sí, hermano, para nuestra familia, para nuestros hermanos en la fe, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de escuela. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Lo que yo digo, hermano, siempre tendría que enriquecer a los demás, y no en un sentido de adulación, pero sí en un sentido de llevar aliento a la persona. Mire, una vez supe esto.
Un hermano que por fin había tenido un problema en la pierna y ya no traía su bastón y ya andaba caminando bien. Y entonces llegó un hermano y le dice: hermano, ¿cómo está? Bien, fíjese que ya se me quitó el dolor. Y el hermano le dice: pero al rato le va a regresar, De veras, hermano, se oye chistoso, pero sí sucedió. Y estas son las cosas que debiéramos de tener cuidado. Y no, hermano, porque yo esté diciéndole que hay poder en nuestras palabras y ese tipo de cosas que ahora hay en la actualidad. No, hermano, lo que estoy diciendo es que tengo que ser prudente para hablar. De hecho, cuando la escritura dice en Proverbios que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, lo que está diciendo es: sé prudente en las cosas que vas a decir. Sé muy prudente. Pues es que yo digo las cosas como me salen. Ah, sí. No, hermanos. O la gente que dice: es que si no te lo digo no descanso. Ándale. No, hermanos. Usted y yo tendríamos siempre que llevar esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo. No el reclamo, no la queja, no el desahogo de alguna frustración interna que yo traigo. A veces nos volvemos, escucha, asfixiantes con los demás, señalándoles continuamente lo que están haciendo mal, lo que no deben hacer, lo que sí deben hacer, cómo se deben de vestir, cómo no se deben de vestir. Y hermano, exigimos de tal manera que lejos de darle sabor a su vida, se la estamos volviendo pesada y muy pesada. Así que, hermano, usted y yo debemos ser el perfecto sazón para la familia, para nuestros hermanos en Cristo y para nuestros compañeros de escuela y de trabajo. Que la gente se alegre cuando nosotros llegamos, que la gente se sienta bien porque saben que pueden encontrar en nosotros algo diferente. Ciertamente, hermano, no a todos les agradará nuestra presencia porque somos cristianos, pero siempre habrá gente que pueda reconocer que enriquecemos la vida de los demás. También dice la escritura ahí en el pasaje que leímos algo tremendo sobre la sal. Pero si la sal se desvaneciere, ya no se puede salar. Y lo terrible es esto: ya no sirve para nada. Es decir, hermano, en el momento, si por alguna razón yo dejo de ser esto, si por alguna razón, hermano, yo me alejo de esta verdad, ya no sirvo. Y dice que esa sal tiene que ser echada afuera y tiene que ser pisoteada, tiene que ser hollada por los hombres. Hermano, que no nos volvamos inútiles en ser bendición para los demás. Que nosotros, hermano, tengamos siempre esa palabra adecuada, esa actitud correcta que bendiga la vida de los demás. Por eso también dice que somos luz. Y aunque ambas van en la misma dirección acerca de lo que somos para otras personas, yo quiero dejarte en claro esto: Jesús es la luz por excelencia, usted lo sabe, Él es la luz. Nosotros solo reflejamos esa luz, no tenemos luz propia, reflejamos la luz hacia otras personas. Ahora, ¿qué significa esto en cuanto a la luz? El que somos luz. Mira, lo primero dice es que en el versículo número 14, una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice? No se puede esconder. Eso parece totalmente lógico, ¿verdad? Dices: oye, pues es obvio, si está en lo alto no se puede esconder. Y luego da otra figura. Dice: y una luz, ¿dónde se pone? En lo alto. No se pone debajo de una mesa o debajo de algo, sino se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Lo que está diciendo aquí, hermano, es que usted y yo tenemos que ser visibles para todos. Es decir, mi vida como cristiano, mi vida como creyente, el hecho de lo que yo soy en Jesucristo le tiene que quedar claro a todos los que me vean. Mis hechos, mis palabras, mi forma de vida tiene que decirle a otros que soy seguidor de Jesucristo, que soy una mujer que cree en el Señor, que soy un joven comprometido con el Padre Celestial, con el Señor Jesús.
Eso tiene que quedarle en claro. Por eso dice, tienes que ser visible. No sé, en mis tiempos cuando yo era joven aquí en esta iglesia, yo recuerdo que hablábamos de cristianos de la secreta. No sé si este tiempo todavía se habla. Sí, chavos, sí se habla más o menos. O sea que la idea era que eras como un agente secreto. Nadie debería enterarse de que eras cristiano. Como los espías, ¿no? Y no, hermano. Usted y yo tenemos que ser claros para el mundo. Y que se note, y que no sea porque traigo un letrero que dice soy cristiano, o porque traigo un pececito en el carro. Porque esos que traen pececitos en el carro, qué feo manejan, algunos. O sea, yo de veras que dudo que algunos de ellos sean buenos cristianos, porque híjole, rebasan y se meten y manotean y ojalá vayan alabando al Señor así, dije yo. Porque en serio están tremendos estos cuates. Seamos visibles. La gente tiene que ver con claridad que Cristo está en mi corazón. Repito, por la forma en que actúo, por la manera en que hablo. Nosotros debemos, hermano, traer a la vida de los demás un hecho claro de qué le agrada y qué no le agrada a Dios. La gente tiene que saber a través de nosotros del amor del Señor, de su misericordia, de su perdón, de su justicia, de su santidad. Mira, hay gente que se jacta de decir, bueno, yo digo a veces malas palabras, pero las digo de botana. No, ni de botana. No las necesita. Es que, hermano, entiende esto. Ahorita todo lo que escribas puede ser usado en tu contra. Todo lo que publiques en Facebook, todo lo que publiques en WhatsApp, en Instagram y en cualquier red social te delata, habla, deja en claro quién eres, qué clase de Dios tienes, en quién está tu fe. Eso, hermano, queda plasmado ahí. Ten mucho cuidado con lo que escribes en las redes sociales. Mucho cuidado, porque habla de quién eres tú como seguidor de Jesucristo. Porque si estás publicando cosas en doble sentido, porque si estás publicando palabrotas, porque si estás publicando como algunos desgraciadamente lo publican, que se fueron con sus amigos, están con los vasotes de cerveza, todo lo que da, y no quieren que les diga nada. Eres sal, eres luz. Entiende que como cristiano no se te permite, y no porque sea una prohibición, sino porque es contrario a tu ser como creyente. Sí, hermano, o sea, es contrario a mi naturaleza cristiana. Eso no puede ser parte de mi vida. No puedo, hermano, simplemente pensar que no pasa nada y que nadie tiene nada que decirme y que señalarme, que al cabo yo conozco peores cristianos. No, hermano, esas son tonterías. Sea un cristiano en serio. Tome ser luz y sal en serio. Viva en pureza, viva en santidad, que otros vean a Jesucristo en usted. Por eso la luz se pone en alto. Voy a brillar, tengo que iluminar, tengo que ser para otros lo que Cristo espera que yo sea. Y nuestra familia lo necesita, y nuestros amigos y nuestros hermanos también lo necesitan. Yo soy, hermano, la luz. Eso quiere decir lo siguiente, que el amor, la misericordia, el perdón y la santidad que hay en el Señor, la gente la va a conocer a través de mí. Yo soy un reflejo de eso. Yo soy un testimonio vivo de eso. Aunque también, hermano, ser luz va a ocasionar algo de rechazo. Si tú lees en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 20, encuentras las siguientes palabras, y que son interesantes porque son una realidad en este tiempo. Vamos a leer Juan 3:20, que dice así la escritura. Juan 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo que hace la luz es exponer al descubierto el pecado de los demás. Y por eso a alguna gente no le caemos bien. Porque siempre que estamos ahí van a decir, oye, viene este que es cristiano. Ahorita hablamos de lo que vamos a hacer a la noche, pero este es cristiano.
Así es, hermano. Entonces, no nos sintamos mal si también por ser luz somos rechazados. Es parte de todo esto. Pero le tiene que quedar claro a la gente, repito, quiénes somos. Aunque en algún momento pongamos al descubierto sus obras. Y en esta luz en la que hemos de ser claros respecto a quién es Dios, hermano, quiero decir una última cosa para pasar a otro punto. En esta luz nosotros ponemos al descubierto la verdad del Evangelio. Porque vivimos un tiempo de cierta oscuridad dentro de las iglesias, en las que enseñanzas nada bíblicas, nada cristianas se han metido, y es necesario que la luz del Evangelio resplandezca. Pero esa luz la voy a dar a conocer yo. Me refiero, hermano, que yo tengo que levantarme en contra de todo aquello, como luz que soy, que esté oscureciendo el verdadero Evangelio de Jesucristo y que esté tratando de desviarnos de lo que en realidad es la eterna, suficiente, inerrante palabra del Señor. Yo tengo que levantarme de esa manera y no decir, bueno, pues cada quien tiene diferentes opiniones. No, hermano, hay cosas en las que no hay diferentes opiniones, hay una sola, y esa es la que está en la palabra del Señor. No hay más. Tomémoslo en cuenta. Quiero citarle dos últimos pasajes sobre esto. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escuche, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que somos y esto es lo que hacemos. Y en Filipenses, en el capítulo número 2, los versículos 14 y 15, que dicen de la siguiente manera: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está. Eso es lo que somos. Eso es lo que debemos estar siendo siempre, siempre, en donde quiera que estemos, para gloria del Señor. El versículo 16 de esta porción termina diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué? Y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que en la medida que la gente vea a Cristo en nosotros, en que nuestras obras reflejen quiénes somos, el único exaltado y glorificado será Él. Dios va a ser honrado cuando tú estés actuando como sal y estés actuando como luz. Alguien va a glorificar a Dios. Alguien va a decir: gracias a Dios por la vida de esta persona, porque cuando lo necesité, porque cuando estaba pasando un tiempo difícil, o simplemente porque llegó y me hizo saber algo que yo necesitaba saber. O sabes que simplemente cuando esa persona está junto a mí, me siento con confianza, me siento bendecida, y eso honrará a Dios. Hay una segunda cosa que quiero hablarte. Solamente serán dos cosas. Esta es la segunda. Allí mismo en Mateo capítulo 5, en los versículos, a partir del versículo 17, Mateo capítulo 5, a partir del 17, versículo 18, lo que Jesús deja en claro en esos versículos es la vigencia de la palabra de Dios, la vigencia de la ley y los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús dice: miren, la ley sigue vigente. Y cuando se habla la ley, en este caso, todavía no moría Jesucristo, todavía seguía el orden ceremonial de sacrificios.
Ciertamente de la ley, la parte ceremonial, los sacrificios, esa quedó abolida en la cruz de Cristo porque los sacrificios apuntaban hacia Él. Pero todo lo de orden moral, todo lo de orden santo, todos los principios de vida que están ahí siguen vigentes. Todo eso, hermano, sigue vigente para nosotros, ¿correcto? Ahora, Jesús les dice estas palabras porque Jesús se cree que era acusado de que Él hablaba en contra de la ley, de que Jesús estaba contradiciendo lo que estaba establecido antiguamente. Y entonces en estos versículos, hermano, lo que Jesús dice es: no, ¿sabes qué? Yo no vine a contradecir lo que está escrito. Yo vine a decirte de qué se trata lo que está escrito. Y por esa razón, hermano, en lo que tú puedes leer a continuación de este pasaje, vas a leer por lo menos en 5 ocasiones esta frase: oísteis que fue dicho, y luego la frase o una frase parecida, pero yo os digo. Eso se va a repetir en esta parte del sermón. De hecho, tú lo puedes ver en el versículo 21. Oísteis que fue dicho, y luego en el versículo 22, pero yo os digo. Y luego más adelante en el 27 se repite: oísteis que fue dicho, y en el 28, pero yo os digo. Y así por 5 ocasiones se repite esta fórmula. Estas 2 frases significan: a ustedes se les dijo esto y es cierto, pero ahora déjenme explicarles de qué se trata. Ahora, vamos a entender qué es lo que está pasando y por qué está diciendo Jesús esto. Bien, como ya lo dije, Jesús no está contradiciendo a Moisés ni está contradiciendo la ley. Tampoco está diciendo que todo lo anterior quedó sin valor. Lo que está diciendo, hermano, es que ahora Él les va a enseñar cuál es el verdadero espíritu de la ley. Algo estaba pasando con los maestros de la ley, que estaban enseñando lo que estaba escrito de una manera muy conveniente para ellos. Y ahorita voy a explicar un poco más esto. Por eso mira lo que dice Jesús, versículo 20 del capítulo 5. Quiero que vayas conmigo despacio. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Capítulo 7, versículo 29, mira lo que dice. 7:29. Porque les enseñaba, está hablando de Jesús, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el capítulo 23 del mismo Evangelio de Mateo, a partir del versículo 1, mira lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Jesús tiene un reclamo para los maestros que enseñan la ley. Y en mucho lo que les está diciendo es: ustedes han estado enseñando de una manera incorrecta el verdadero espíritu de la ley. Y ahora Jesús va a pasar a decirles en qué consisten las cosas. Y hay 2 mandamientos, si regresas a Mateo capítulo 5, y hay 2 mandamientos que va a citar Jesús y que son muy interesantes. Capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto viene en Éxodo 20:13 y en Deuteronomio 5:17. Y luego el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y el otro mandamiento que cita en el versículo 27: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Esto viene en Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿qué se trae Jesús con esto?
¿Por qué está diciendo así? Bueno, es como si Jesús les estuviera diciendo: a ustedes les han estado enseñando esto, y lo cita. Y entonces lo que Jesús dice: ahora déjenme decirles de qué se trata, para que comprendamos cuál es el espíritu de las cosas que se están diciendo o la intención con la que se está diciendo esto. A ustedes les enseñaron esto, ahora déjenme decirles de qué se trata. A ustedes les enseñaron que no deben matar, y esto va en sentido de homicidio, de asesinato. No cometerás homicidio o no cometerás asesinato. Ahora, y luego habla del adulterio también. No cometerás adulterio. Sabemos que el adulterio es la relación sexual entre un hombre y una mujer que no son cónyuges, y en el Antiguo Testamento había toda una ley para castigar a los adúlteros. Entre ellos era apedrearlos. Usted lo recuerda ese caso en Juan capítulo 8 de la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Entonces, ¿cuál es el punto de Jesús en todo esto? ¿Por qué? Porque mira, si tú lo notas, Jesús dice, la ley dice, no matarás. Pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, que si le dices necio o que si lo llamas fatuo, ya violaste el mandamiento. Necio, fatuo, es como si dijeras cabeza hueca, como si le dijeras retrasado mental. Así es más o menos, esa es la idea. Entonces dice, con eso, con que te enojes, con que tengas guardado ahí algo, es suficiente para que hayas violado el mandamiento. Y en cuanto al adulterio, mira lo que dice: con que la desees en tu corazón es suficiente. Entonces, hermano, lo que Jesús está diciendo es que todo nuestro problema radica en nuestro corazón, y que con que en el corazón sucedan las cosas es suficiente para haber violado el mandamiento. Mira lo que dice Mateo 15:19. Por eso te digo que el problema está en el corazón. Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y no es una lista exhaustiva, la lista puede seguir. Entonces, hermano, en primer lugar, déjeme tocar eso de no matarás. Mira qué interesante es esto. ¿Qué está diciendo Jesús? Me llama mucho la atención, porque Jesús comienza explicando de qué se trata no matarás, diciendo cualquiera que se enoje. ¿Me puedo enojar con mi hermano? Sí, sí se puede enojar. De hecho, usted se ha enojado con algún hermano suyo, ¿no es cierto? Sea hermano en Cristo, sea de la familia, usted se ha enojado con alguien. No hay nadie que podamos decir, yo no me he enojado con nadie. Yo soy tan tierno y dulce que no me enojo con nadie. No, hermano, todos nos hemos enojado. El problema, hermano, no es el enojo que puedo experimentar en algún momento y del cual me deshago en un instante. Porque puedo enojarme y puedo decir, bueno, ya, ahí muere, ahí queda, ya. Un enojo del cual yo lo saco de mi vida, lo hago a un lado y simplemente dejo el asunto atrás. Pero el enojo, el cual está hablando aquí, es muy interesante. Porque el término griego aquí para la palabra enojo es un término que se refiere a un enojo de larga vida. ¿A qué me refiero con ello? Nos habla de la persona que arropa su enojo, su ira, para mantenerla calientita. Es una ira, es un enojo que se cultiva. Se le echa agua continuamente, se le quitan las hierbas para que se mantenga bien ahí. Es un enojo que no se deja morir, que se mantiene vivo para azotarlo en la cara de quien nos ofendió en el momento justo. De eso es lo que está hablando ahí el Señor. Y dice Jesús, ese enojo, esa ira, es donde nace el homicidio. Mira, piensa, ¿no tienes ganas de golpear a alguien? ¿No ve a su esposo, hermana? Yo nomás dije a alguien. Mira, hay gente que llegan momentos en que siente tanta rabia, tanta su ira, tanta su coraje, que quiere golpear a alguien. Es que lo quiero golpear. Bueno, hermano, déjeme decirle que acorde con la palabra, eso es suficiente
para haber violado el mandamiento que dice, no matarás. Si usted no se deshace de eso, si usted no lo hace a un lado, si usted no le pide perdón a Dios, usted está violando ese mandamiento. Usted y yo lo estamos haciendo. Hay gente que puede durar enojado días, semanas, años, cargando el coraje. Y sabes, eso le ofende a Dios. Ese es el enojo que conduce a querer matar a alguien. Es el enojo que reclama venganza. Es el enojo que dice, pero me las va a pagar. Ni estés orando así, Señor, tú sabes, Señor, yo sé que tuya es la venganza, pero apúrate. Por eso, hermano, usted y yo necesitamos perdonar, necesitamos despojarnos de toda ofensa antes de que nos contamine. Y por supuesto recordar que la palabra dice en Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y honra del hombre, dice en Proverbios, es pasar por alto la ofensa. Pero no guarde allí nada, hermano. Es como, en mis tiempos decían, cuando yo era chavo, decían, se te va a ofrecer, se te va a ofrecer. Y ahí es donde. O como decía una antigua canción del folclore mexicano, arrieros somos y en el camino andamos. Wow. No, hermano, no tengo que tomarme de eso. Lo que está diciendo Jesús es, no te enojes, controla tu enojo, despójate de él. No permitas que se guarde allí, no lo almacenes, no lo dejes acumulado, hermano. Vamos, lo que Jesús les está diciendo es, no es necesario que llegues a matar a alguien, asesinar a alguien para haber violado el mandamiento, con que te enojes, con que insultes a tu hermano, porque después del enojo vienen los insultos. Con que tú estés actuando así es suficiente. Y lo que el Señor dice es, no es que lo hagas, es que está en tu corazón y del corazón nacen tus pecados. Por eso, hermano, despojémonos de todo eso. No es necesario llegar al asesinato para haber pecado y desobedecido a Dios. Todo eso que en ocasiones siente a una persona de ira, enojo, desquitarnos, lanzar indirectas, golpear, agredir, maldecir, ahora sí me va a escuchar y va a ver quién soy yo y va a ver que los esparza. No nos dejamos. Cuando uno empieza así, el corazón está terriblemente contaminado. Y no es ese el carácter de un discípulo de Jesucristo. ¿Cómo voy a ser sal? ¿Cómo voy a ser luz si tengo guardado todo eso? No, hermano, despójese. Despójese. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. No, y no necesito. Pero Dios lo sabe. Y Dios, como lo sabe, aun y cuando conoce los detalles y conoce su corazón y el corazón de la otra persona, está esperando que usted actúe sin que el enojo controle, dirija y determine su vida. Sí, hermano, el no matarás se reduce a que no te dejes controlar por el enojo. Que no se guarde ahí. No lo guardes ahí, hermano. Sácalo. No te sirve. Por último, Jesús dice en el versículo 28, pasando al siguiente mandamiento, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabes que la palabra codiciar es bien interesante en griego? Porque quiere decir desear ardientemente. Es decir, hermano, no es una miradilla inocente como para decir, mira, qué guapa chica o qué guapo chico o algo así. No. Hay algo que se generó en el corazón. Codiciar, desear ardientemente, en este caso a una mujer, pero también aplica para las mujeres, es decir, a un hombre. Esto habla de egoísmo puro, esto habla de lujuria en su más alto nivel, hermano. Como lo dije, no es una mirada casual, es una mirada intencional. Y esto, hermano, es algo que nos contamina
y que al final, hermano, estamos ofendiendo a Dios. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Hay de miradas a miradas, y yo debo de tener mucho cuidado con eso. Tengo que ser honesto conmigo. Y si al mirar a alguien del sexo opuesto se están generando en mi vida cierto tipo de pensamientos y de sensaciones impuros, es el momento de caer arrepentido delante del Señor, o arrepentida, y pedir su ayuda. Entiende esto: no es necesario llegar a la cama con alguien para cometer adulterio. Con que lo hayas deseado en tu corazón, ya pecaste. Eso es suficiente para haber ofendido a Dios. Pastor, pero eso es demasiado. Pues nada más imagínate entonces cómo estaban enseñando los mandamientos. Mira, el mandamiento de no matarás lo estaban enseñando más o menos así. Hombre, te puedes enojar con tu hermano, puedes hacer rabietas, puedes decirle algunas cosas, pero mientras no lo mates, todo está bien. ¿Te imaginas? Ahora, ¿viste una chica o viste un chico y lo deseaste y dijiste, órale, yo quisiera, y tu mente empieza a divagar, se perdió? No hay problema. Mientras no llegues a la cama con él o con ella, no pasa nada. Imagínate, hermano, es una invitación a la ira y a la lujuria. Se está promoviendo, hermano, y eso no es algo que se espere de un hijo, de una hija de Dios. Sea honesto con usted, hermano. Sea honesta con usted, hermana. Muchachos, tengan mucho cuidado cómo ven a las chicas, y chicas, tengan mucho cuidado cómo ven a los chavos. No se vayan a detener muchas y digan, ay, los ángeles descendieron del cielo. O sea, no. Lo que está diciendo aquí Jesús es, no tienen que llegar a hacerlo. Con que esté en tu corazón, con que esté guardado allí, con que esté anidado allí, es suficiente para que hayas pecado. Así que, hermano, en cuanto a esto, a este segundo mandamiento de no cometerás adulterio, de codiciar a alguien, aquí se nos da la solución. Mire, versículo 29, ya voy a terminar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos, ¿de qué se trata esto? Si por cada mirada lujuriosa tendríamos que sacarnos un ojo o cortarnos una mano, imagínate, tendríamos que poner aquí un departamento de cortamanos y sacaojos. Pásele, hermano, lo están esperando ahí, la esposa del pastor está ahí, ella le va a sacar el ojo y ella le va a cortar la mano. Obviamente Jesús no está hablando de eso, pero se oye tan fuerte sacar un ojo y cortar la mano, que lo que Jesús está diciendo, si tú estás experimentando una lucha, si hay algo que está pasando en tu interior, tienes que tomar una acción drástica acerca de eso que estás teniendo en tu ser. Tienes que tomar una acción radical. Es decir, no te lo puedes permitir. No puedes, hermano, por ahí justificarlo y decir, hombre, no pasa nada, que al cabo yo sé que el Señor me ama, solamente fue un pensamiento, no, nunca lo voy a hacer al fin y al cabo. Dice el Señor, no, sácalo, córtalo, no permitas que te contamine, actúa. Si tú dejas que eso se anide en tu corazón, hermano, en algún momento se va a convertir en un tropiezo. Y en algún momento, hermano, estará contaminando toda tu vida. Créeme, hermano, todos los adulterios empiezan con una mirada de lujuria hacia la otra persona. Así inician. Y el Señor nos está advirtiendo, no tienes que hacerlo, ya tienes un problema en el corazón. Y Dios te está diciendo, arrepiéntete. Actúa. Si tus miradas no están honrando a Dios hacia las otras personas, necesitas tomar una acción. Necesitas pedirle perdón a Dios. Y también, hermano, algo que tienes que hacer es permitir que la palabra te purifique, que la palabra te santifique. Dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Recuerdas a la continuación? Con guardar tu palabra. ¿Cómo se purifica mi vida? Obedeciendo su palabra. Y en el versículo 11 de este mismo Salmo 119 dice,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y un último pasaje en Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesito su palabra. Ella me va a revelar qué es lo que realmente hay en mí, pero también me va a purificar. Hermanos, para concluir, démosle sabor a la vida de la gente. No aportemos amargura, aportemos un sazón exquisito a sus vidas. Brillemos, seamos visibles, somos luz para los demás. Y hermano, no guarde nada en su corazón. Despójese. No matarás, no cometerás adulterio. Despójese de todo aquello que pueda contaminarlo. La Nueva Traducción Viviente escribe así, Proverbios 4:23: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Nosotros lo tenemos en la versión Reina Valera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, este es el carácter de un cristiano. Seamos lo que él quiere que seamos y honrémoslo con nuestro estilo de vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Oh Dios, somos sal, somos luz. Ayúdanos, Dios, a hacerlo de la manera en que tú lo esperas. Ayúdanos, Dios, a en verdad, Padre, obedecer tu palabra y entender, Señor, que realmente la problemática mayor está en mi corazón, y por lo tanto, Dios, debo controlar mi enojo y mi ira, y debo despojarme de ella. Y debo, Señor, cuidar lo que mi corazón experimenta cuando miro, Señor, a otra mujer o a otro hombre, porque tú quieres santidad de tu pueblo. Señor, ayúdanos a saber que un verdadero creyente, ayúdanos, Señor, a entender que un seguidor tuyo se tiene que distinguir por estas cosas. Que una persona que dice creer y confiar en ti, que se dice perdonada, que dice, Señor, que te conoce, estos, Señor, son los rasgos distintivos que deben marcar una diferencia, Señor, en medio de un mundo que se pierde en tinieblas. Dios, estamos en tus manos, y que nuestra vida principalmente, Señor, impacte a nuestra familia. Allí es donde nuestra función de ser sal y de ser luz tiene que iniciar, Señor. Allí es donde principalmente esto tiene que pasar. Y Dios, si alguno de mis hermanos se ha dejado contaminar por el enojo, por la ira, Señor, permítele en este momento entender que es necesario arrepentirse, pedir perdón y rogar, Señor, que tú le ayudes a superar esa situación. Señor, si alguien ha estado luchando con pensamientos, con sentimientos en su interior con respecto a una mujer o a un hombre, Señor, yo te ruego que en esta mañana tú le hayas hecho saber que necesita tu ayuda, que no puede seguir guardando eso en su corazón, que necesita despojarse, que necesita sacarlo de su vida, Señor, y honrarte. Oh Dios, ayúdanos. Te necesitamos. Nunca podremos llegar a ser todo lo que tú quieres que seamos sin tu ayuda. Gracias por hablarnos y gracias por estar con nosotros. Que la paz tuya, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén.